Bienvenidos a una clase más para el quinto uni, ahora el capítulo número 6, tabla periódica. Veamos aquí. Los elementos químicos se encuentran agrupados actualmente según la periodicidad de su número atómico y podemos observar las diversas aplicaciones que tienen todos ellos. Todos estos elementos tienen una utilidad. La tabla periódica es una herramienta científica en la cual se registran a los elementos químicos ordenados según su número atómico, número de protones. Se trata de una disposición que muestra tendencias periódicas y reúne por columnas a aquellos con un comportamiento similar. Permite a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la Tierra y el resto del universo. Veamos ahora algunos antecedentes y evolución de aportes de algunos científicos que hicieron antes de llegar a la tabla periódica actual. Berzelius. Jacobo Berzelius se le acredita el descubrimiento de los elementos químicos selenio, torio y cerio, y fue el primero en aislar el silicio, el circonio y el titanio. Por el año 1814 clasificó los elementos químicos en elementos que pierden electrones, a los que llamó electropositivos, que eran los metales, quienes eran los que tenían cierto brillo característico, eran maleables y dúctiles, conducían el calor y la electricidad. Los no metales eran los que tenían diversos aspectos físicos y no conducían el calor ni la electricidad. Eran los que ganan electrones o electronegativos. William Prout. Alrededor de 1815 planteó la hipótesis: todos los elementos se hallan compuestos de hidrógeno como materia original. En tal sentido propuesto el ordenamiento de los elementos en base al hidrógeno, según el cual las masas atómicas eran números enteros y múltiplos de aquel elemento. Digamos, si el hidrógeno era el generador con un peso atómico de 1, el helio, que tenía 4, peso atómico 4, estaba constituido o generado por 4 átomos de hidrógeno. El litio, que tenía un peso atómico de 7, estaba generado por 7 átomos de hidrógeno. Pero su hipótesis decayó al no poder explicar los pesos atómicos decimales. Dobereitner. Entre 1817 y 1829 examinó las propiedades de un conjunto de elementos a los que denominó tríadas. Si los elementos de propiedades similares se clasifican en tríadas y en función creciente a sus masas atómicas, se observa que el peso atómico del segundo elemento es aproximadamente igual al promedio de los pesos atómicos de los otros dos elementos del conjunto. Observemos, tenemos acá unas 3 tríadas de Dobereitner. Cojamos la del sodio y observamos que la masa del sodio viene a ser igual a la semisuma de los pesos atómicos del litio más la del potasio, y sale un valor aproximado de 23, la masa atómica del sodio. Chancortuig, que se pronuncia Chancortuá. Entre 1862 y 1864 realizó un ordenamiento de los elementos graficándolos en la pared de un cilindro, en orden creciente a sus masas atómicas, en forma de hélice, la que luego dividió en 16 segmentos, colocando en cada uno de ellos en forma vertical a los elementos de propiedades semejantes, a lo cual denominó caracol telúrico, porque el elemento teluro se encontraba en medio de la tabla. Fue un gran aporte porque evidenciaba cierta periodicidad en dichos elementos. Pueden notar, la generatriz teluro estaba al centro. Newlands. En 1864, el químico inglés J.A.R. Newlands dispuso a los elementos conocidos en orden de su masa atómica creciente, observando que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero. Newlands denominó a este arreglo ley de las octavas. Comparó esta relación con las octavas de las notas musicales
como pueden observar a continuación. La primera serie, el litio, como primer elemento en su octava, ¿no? Pasaba el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Y al volverse a repetir el número 8, en la segunda serie, el sodio tenía propiedades muy similares al primero. Esta ley revelaba un cierto grado de ordenación de los elementos en grupos, con propiedades muy parecidas entre sí y en periodos formados por 8 elementos cuyas propiedades iban variando progresivamente. Debido a que a partir del calcio esta regla deja de cumplirse, esta ordenación no fue aceptada por la comunidad científica. Parecido a las octavas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, y empieza con el do. Análogo a un elemento, siendo el primero, tendrá las mismas propiedades que el octavo elemento. Los científicos hasta aquí trataron de agrupar los elementos para que, de alguna manera, pudiera explicarse cierta periodicidad en un sistema organizado. En las siguientes diapositivas ya hablaremos de tabla periódica propiamente dicha. Dmitri Mendeleev. En 1869 publicó lo más destacado de su formación química, Principles of Chemistry, donde desarrolló la tabla periódica ordenada por peso atómico. Mendeleev fue el primero en diseñar la tabla periódica. Descubrió la ley periódica estudiando las propiedades químicas de los elementos y manifestó: las propiedades químicas de los elementos son funciones periódicas de las respectivas masas atómicas, la cual posteriormente fue anulada por los trabajos de Moseley. No solo explicó las propiedades físicas y químicas de los 63 elementos existentes hasta entonces, sino que también predijo la existencia y la explicación de sus propiedades de elementos como el galio, al que llamó Ec-aluminio, el escandio, al que llamó Ec-boro, al germanio, Ec-silicio, y el tecnecio, Ec-manganeso. Dmitri llamó al galio Ec-aluminio hasta que lo aisló el químico francés Lecoq de Boisbaudran en 1875 y lo llamó galio. Para graficar esta idea, el peso atómico del Ec-silicio se obtenía mediante el promedio de las masas atómicas de sus elementos vecinos en cruz, como pueden observar acá. Acá también observamos la tabla periódica corta de Mendeleev. El primero en agruparlo en este tipo de tabla fue Mendeleev, por eso se acredita que es el padre de la tabla periódica. Su segunda tabla, presentada en 1871, se basó en la variación manual de las propiedades químicas, ordenó a los elementos de acuerdo a su masa atómica y situó en una misma columna a aquellos que tenían propiedades en común. Todos los espacios que dejó en blanco se fueron llenando al descubrirse los elementos correspondientes. Estos tenían propiedades similares a las que había propuesto Mendeleev con mucha anticipación, pero tenía ciertas desventajas. Mendeleev propuso lo que el ordenamiento de los elementos químicos se basaba en el orden creciente de sus masas atómicas, pero este criterio se rompió en 4 oportunidades. El argón precede al potasio, el cobalto al níquel, el teluro al yodo y el torio al praseodimio. Podemos observarlo en la tabla que viene a continuación. En 1894, Ramsay descubrió el argón, un gas monoatómico y que no formaba compuestos. No tenía un lugar en la tabla periódica. Entonces supuso que debía haber otros gases con propiedades semejantes y que formarían un nuevo grupo. Efectivamente, años después se descubrieron los otros gases nobles y se les asignó el grupo 0. Pueden observar la reforma en la tabla.
Lothar Meyer. A diferencia de Dmitri Mendeleev, Lothar Meyer, científico alemán, estudió las propiedades físicas, como volumen atómico, punto de ebullición, fragilidad, etc., de los elementos químicos y descubrió la misma ley periódica. Concluyó que las propiedades de los elementos químicos son función periódica que sus pesos atómicos. Es por esta razón que la tabla periódica corta se conoce también como la tabla de Mendeleev y Meyer. Podemos observar la tabla periódica de los elementos de Lothar Meyer. Henry Moseley. Alrededor de 1913, descubrió en el espectro atómico de los elementos, a que medida que crecía el número atómico de los elementos, las líneas de cada serie o banda se desplazaban en forma regular en dirección a las longitudes de ondas decrecientes. Esto significaba que los números atómicos de los elementos estaban relacionados en forma inversa con sus longitudes de onda y, naturalmente, en forma directamente proporcional a sus frecuencias de radiación. La raíz cuadrada de la frecuencia de las rayas dadas en el espectro de los rayos X es función lineal o proporcional al número atómico del elemento. Con ello establece la ley periódica moderna. Las propiedades físicas y químicas de los elementos dependen del número atómico, Z, del elemento. Matemáticamente se puede expresar así: la raíz cuadrada de la frecuencia es igual a por el número atómico menos B, donde esa nu es la frecuencia, Z número atómico y A y B constantes específicas de la línea espectral. Antecedentes históricos. Vemos una línea histórica como resumen de la evolución de lo que será la tabla periódica actual. Alfred Werner, en 1905, dio una forma diferente a la tabla periódica larga, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades, tomando como referencia la ley periódica de Moseley y la configuración electrónica de los elementos químicos. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Cabe señalar la posición del berilio y magnesio colocados como análogos del zinc, el orden inverso del neodimio y prometio, y la presencia de isótopos del lantano, plomo, bismuto y teluro son otros detalles a observar, así como la colocación del uranio y el actinio. Veamos la tabla de Alfred Werner. Glenn Seaborg. Tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos en 1994, entresacó y reubicó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo la ubicación de los lantáneos y actínidos en su posición actual. Fue la única persona que tuvo un elemento que llevaba su nombre en vida, Seaborgio, número atómico 106. Fue co-descubridor del plutonio y de todos los elementos transuránicos adicionales a través del elemento 102. Observamos a este símbolo del Seaborgio. Tabla periódica actual. Fue propuesta por Johannes Rydberg, diseñado por Alfred Werner, tabla periódica larga, y demostrada por Henry Jeffrey Moseley en 1913, corregida por Seaborg. Acá observamos la tabla periódica como la conocemos actualmente. Aquí podemos ver. En noviembre del 2016, la UPAC aprueba 4 nuevos elementos de la tabla periódica, cuyos Z son 113, 115, 117 y 118. Son nionio, moscovio, teneso y oganesón, respectivamente. El copernicio, el frerovio y el ibermorio se incluyeron antes del 2011. Los elementos químicos se ordenan según su número atómico. La tabla periódica actual está formada por 7 filas horizontales denominadas periodos y 18 columnas verticales separadas
en las series A y B, cada una formada por 8 grupos. Los que llevan la letra A se llaman grupos principales y los que llevan la letra B, grupos secundarios o subordinados. Veamos aquí. Son los periodos. En el periodo 1 tenemos 2 elementos. En el periodo 2, 8 elementos. En el periodo 3, también 8 elementos. En el periodo 4, 18 elementos. En el periodo 5, 18 elementos. Periodo 6, 32 elementos. Y en el periodo 7, también 32 elementos. Tanto el periodo 6 y el periodo 7 son los periodos más largos, porque se encuentran incluidos los metales de transición interna. Elementos de un mismo periodo. Según H. Moseley, los elementos se ordenan en un periodo, teniendo en cuenta